Muy buenos días a todos, soy Raúl Ramírez, bienvenidos a este nuevo podcast, que hacemos por supuesto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y bueno, os estaréis preguntando, ¿de qué va a ir este podcast, no? Bueno, pues vamos a tocar temas de SEO, temas de influencers, temas de anécdotas, vamos a hacer también entrevistas personales, lo que viene siendo, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Hablarías, por ejemplo, con tu colega en un parque comiendo pipas o con alguna amistad, ¿vale? Y básicamente lo que dirías estando a tu bola. Efectivamente, así es como se va a llamar nuestro podcast, A Tu Bola, un podcast de temas que seguramente nos interesen a todos y sobre todo de la actualidad. Hablando de la actualidad, hay un tema que está ahora presente, que es el tema de los exámenes, y el otro día, bueno, pensando en casa, dije, a ver, ¿cuál es el examen más difícil? O si ha existido algún examen tan difícil para algún tipo de alumno. Efectivamente, lo encontré, sí. Está en China, ¿vale? Se llama Gaokao. Creo que lo he expresado bien, ¿no? ¿Cómo? Gaokao. Creo que lo he expresado bien. Y bueno, es la clave para el futuro de los estudiantes porque es el único examen de acceso a la universidad. Es como si hicierais la EBAU, pero bueno, lo bonzo, más bien, ¿no? Y además es el único examen que les da acceso al llamado UCOU o visado de trabajo, ¿vale? Evidentemente aquí los exámenes no son tan exigentes como en China, ¿vale? Pero seguramente en algún momento de vuestra vida se os ha presentado algún tipo de complicación a la hora de hacer un examen. Para ello, pues tenemos a los siguientes invitados. Por un lado tenemos a Daniela, estudiante de Relaciones Públicas y Publicidad. ¿Qué tal, ¿Qué Daniela? tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Aquí de exámenes. Bien, bueno, bienvenida. Tenemos también a Javier Chamizo, experto en marketing digital, ¿vale? Y por último tenemos a Joana que estudió diseño de interiores, diseño gráfico también. Y bueno, la primera pregunta va para Javier, si te parece. Bueno, cuéntame. ¿Cuál es el examen que recuerdas como más difícil, que te ha costado tanto? Pues mira, a mí yo era más de ciencia que de letras. Entonces los típicos exámenes de lengua, de la segmentación de las frases y todo esto, a mí me costaban la vida, la verdad. La de segmentación de frases. Sí, de sufijo, predicado. No tenía ni idea. Oye, ¿y cómo lo hacías para Pues alguna chuletilla? Alguna caída. Sí, la verdad que sí. Pues bueno, depende. A lo mejor una chuleta así en el calcetín, piernecita arriba. No sé, un poco en el boli también alguna. Claro, es que eso quería comentar. Pero sí, nosotros, saqué un listado en internet de todas las tipos de chuletas así más comunes y encontré la siguiente, ¿vale? El bolígrafo, que es el más común, yo creo, sí, ¿verdad? Claro. También encontré el pinganillo. No sé si habéis usado alguna vez un pinganillo. Yo eso no. Yo creo que tiene más complicación que estudiar el tema. Yo ahí ¿verdad? creo que los chicas con pelo largo lo tienen más fácil con el pinganillo. Porque directamente, claro, Hombre. te pondrías el pelo así, Te pone el pinganillo. Directamente Se te no ve. puede. claro, Si te pasa por la profesora y te ve el pinganillo. o te pones la típica bufanda esta que está arriba, Bueno, va ser a lo un poco mejor. sospechoso. Sí, o se Exacto. ponían la capucha, algo muy... Eso. Pero Bueno, también encontré, este es un clásico, que es el famoso cambiazo. Si el profesor Claro. no señalaba o no marcaba el folio, siempre podías hacer el cambiazo típico, ¿no? Que viene con todas Sí. las preguntas o la pregunta Claro, teórica. la cuestión ahí es que tenías que saber cuál era la pregunta para poder escribirla antes. Eso también. Exactamente. Claro, ¿Sabes? o sea, dabas por hecho que Sí. iba a caer o una u otra y tenías los dos, Exacto. ¿no? Preparados. Claro. Una que me ha parecido curiosa, que es la mano falsa, que yo no la he escuchado nunca. O sea, por lo que se ve, tú te pones una mano de plástico en este abriguito, en este jersey, y con la mano sobrante estás con el móvil debajo copiando. Dios mío. Eso es de genio. Eso es de genio. Total. Eso ya es otro Pero nivel. corre, a ver, la mano yo no creo que sea. Claro, que en qué momento te pones la mano, no sé. Es un poco raro. Creo que se nota. A mí se me notaría seguro. Claro, ahora ponle tú que tu mano de plástico no es igual de grande que la otra mano. No, y todo lo Claro. que requiere el ingeniarte todo este proceso, digo yo, vale, será tan difícil realmente estudiar Claro, el tema. si yo Con estoy todo moreno y la mano está blanca, pues se notaría. Claro, ¿no? yo creo que sí. Pero bueno. Otras cosas es la funda de la calculadora, muy mítica, ¿no? Para los Bueno, exámenes de típica. matemáticas que no he usado para fórmulas, ¿no? Pero yo creo que alguna vez hemos copiado alguna formulita que no nos acordábamos o que no queríamos aprender directamente, ¿no? Esta me hizo también mucha gracia, que leí incluso que había gente que se la hacía en la uña. A ver, ¿me podéis explicar
no sé, vosotros. Como en las uñas. En las uñas. Sí, sí, sí. O sea, te marcas bueno, no todo el temario, pero te marcas alguna frase en la uña. Yo he visto en TikTok, en plan, como típico que te ponen la uña esta, es que no sé cómo se llama porque no me pongo la uña. Esta, Claro, la el típico acrílica. acrílico, por ejemplo, este exacto, corazón, ¿sabes? Claro, Lo y en mismo. vez de pegártela, como que te la dejas así y tú Y te levantas va. la uña, en plan, porque no la tienes pegada, y tiene como un papelito y digo, nah, esto es increíble. Oh, Dios mío. Sí, sí. Como que tienes un papelito como Sí, sí, pegado sí. en... Voy a buscar Como y un te lo paso. acordeón. Sí, Una exacto. vale, hay Y una está chuleta como más que encima el del acordeón. Claro, Claro. pero Curioso. en la uña digo, nah, esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero igualmente Yo solo he visto en Tiene TikTok. sentido, ¿no? Claro, igualmente lo que yo me pregunto, o sea, ¿qué temario te cabe en una uña? Porque por muy pequeña que sea la letra... Depende del acordeón, de la como lo quieras No, hacer. lo tuyo ya incluye un papel. Él decía escribirlo Claro. justo encima de la uña. Yo Y eso dice no lo tú sé. qué tamaño de letra y qué te puede caber ahí. Nada, Sí, sí, aquí nunca ven nada. Yo la verdad que, bueno, no sé si tenéis vosotros alguna anécdota en referencia a algún tipo de chuleta que os hayáis hecho. A ver, chuletas típicas. Lo típico de a lo mejor la goma. En la goma te apuntas a lo mejor las iniciales de alguna palabra o lo que sea. Mi técnica, la verdad, mi técnica era una frase o a lo mejor si tenías un listado de palabras, ponerme la inicial. Pero claro, eso requería estudiar un Hombre, poco. claro. Pero Un simplemente 50-50. era como, claro, un 50-50. Claro, eso era como por una ayudita. Por si acaso, por si No, acaso. en mi caso realmente nunca hice y la razón era, aparte, no era solo por ser buen estudiante, es que en mi colegio estaba prohibido y si te pillaban una chuletilla en un examen fuerte, la sanción era no podías pasar el examen final en 4 años. O sea que decía, O sea, a ver, no te graduabas. no Ojo, tenías que este es peor que derecho el de al Chile. examen final en 4 años. Claro, no eran todos los exámenes, pero sí en los exámenes fuertes. Y decías tú, bueno, vale, prefiero no Hombre, pasar un joder. año un examen y por lo menos el año que viene puedo pasarlo, pero si me pillaban no tener derecho en 4 años, decía, bueno, Claro. ¿Y recuerdas a alguien que le pillasen? no. No, se No. fue bastante bien. La gentería allí. Creo que la sanción era para eso mismo. Está bien. Yo recuerdo cuando yo hacía los exámenes, ¿no?, de la facultad, sí que me descargué un programa que te hacía unas mini chuletas muy pequeñitas con letras más pequeñas que la del Word. No sé cuál es el tamaño mínimo del Word, pero No te sé. aseguro que era mucho más pequeña. Y bueno, se me daba tan bien que mis compañeros me pedían hasta que les hiciese la ¿Y tú chuleta. cobrabas por ello? No cobraba. Yo lo hacía. Mala Intentaba ayudar siempre a los compañeros. No supiste monetizarlo. No. ¿Qué pasaba? Que al final hacía tantas chuletas que terminaba aprendiéndome el temario. Entonces es Claro. que no me hacían falta esas chuletas, pero bueno. Pero tú la llevabas por si acaso, ¿no? Yo la llevaba siempre, porque era adicto a las chuletas. He sido buen estudiante, de verdad que he sido buen estudiante, pero también tenía un poquito de vicio, ¿no?, con las chuletas. Nunca me pillaron, la verdad que no recuerdo que me pillaran. Y quería preguntaros, más que nada, Daniela, hay ciertos exámenes, ¿vale?, que sabes que no vas a aprobar, aunque te presentes 20 veces, porque te cuesta muchísimo, porque no tienes ni idea, porque te sobrepasa. Vale, no sé si recuerdas algún tipo de examen. Pues mira, a ver, tengo más anécdotas de mis amigos, porque suelo o tomármelo con tiempo o la noche de antes me agobio y termino sacándomelo, ¿vale? Pero más anécdotas de amigas mías que te sacan chuletas por todas partes, de donde sea, encuentran preguntas de hace 20 años, ¿sabes? De exámenes pasados y lo que suelen hacer, pues estudiarse las preguntas y ir directas a el examen con solamente el temario de las preguntas, vaya. Hombre, eso es jugárselo. Ojo. Eso es jugártela, la verdad que sí. Claro. Y En el momento que te baila una pregunta, Claro, estás y, jodido. y en trabajos también ocurre lo mismo. No sé si conocíais el Rincón del Vago. Yo me parece que sí, ¿no? Sí. Eso, no, Eso por lo menos en mi época sí creo que ha estaba. desaparecido. Desapareció. A mí me suena, Sí, pero no, ahora mismo está el Wola. ¿El? Exacto. Wola. Wola. A ver, ilústrame. Wola es como ahora mismo el templo, el santuario de todos los estudiantes. Vale. Básicamente tú pones la asignatura, tu universidad, y ahí te sale como los temarios que suben tus compañeros de universidad que a lo mejor Exacto. ya han hecho ese examen. Y algunas veces, si tienes suerte, por ejemplo, yo en mis últimos exámenes, pues he tenido esa suerte de que a lo mejor suben el examen del año anterior. Entonces, claro, en ese momento, pues tú te estudias las Claro. preguntas, no puedes ir solamente con ellas, a lo mejor te estudia también el temario y si tienes suerte, pues apruebas y te saca... Mira, yo tengo anécdotas de mi clase que a veces toda la clase saca 10 por ese mismo tema. Pero, ¿y los docentes no son conscientes de...? Algunos sí, pero algunos ya que pueden hacerle, no pueden cerrarlo, ¿sabes? No... Ahora también está el típico que, por lo que sé, yo estaba escuchando que en muchos colegios, institutos y tal, Sí. están prohibiendo lo del chat GPT porque dicen que la inteligencia artificial te está haciendo los trabajos. Y hay muchos chicos, por ejemplo, le envían un Efectivamente. trabajo, un proyecto,
y con la inteligencia pone redáctame un documento de tal. Se lo redacta, lo copia y pega y eso es mejor que el rincón del vago. Se está ahora hasta buscar. Sí, es verdad. Hablaremos de este tema porque además tenemos una noticia que hace referencia a lo que te estás diciendo, Javier. Te quería preguntar también, Daniela, ¿eras de las que copiaban o de las que ayudaban a copiar? Era ambas, la verdad, dependía de la situación. Había temas, por ejemplo, en exámenes de latín, griego, sí que era de ayudar. Yo era de la típica que te levanta un poco el folio y bueno, ahí se ayuda. O a lo mejor, también, no sé si vosotros lo hacíais, lo típico de que te levantas, te entregas tu examen y al levantarte a lo mejor le dices, te das la vuelta y le dices sí, ¿sabes? Le das... Sí. Eso sí. Y ya a lo mejor de copiar lo que os he dicho, de chuletillas a lo mejor, pero como tal es que me daba a mí. Siempre me ha dado miedo mirar al compañero, siempre. Sí. Nunca lo he hecho. Yo, depende de la asignatura, ayudaba o copiaba. Claro. Depende de lo que te Y luego yo, vamos, si no sé, por ejemplo, era matemática o algo y se me da bastante bien, típico, levanta así el folio un poquito así, al de atrás. ¿Pero alguna vez negaste ayuda No, a alguien? nunca. Es que yo tenía una compañera... En un examen somos todos compañeros. Yo tenía una compañera, yo me pasaba como Daniela, me daba a mí susto, pánico, mirar hacia el lado, pero si a mí me preguntaban lo mismo, lo que se pudiera hacer, pero yo tenía una compañera y le decía tal, la veía que había completado las respuestas y te daba vueltas y decía, no puede ser, Claro, no terminaba de darte las respuestas. Efectivamente, a mí algo que me ponía muy, muy nervioso era el típico compañero que te miraba y te gritaba al lado, ¡La 4! ¡Dime eso! Y me ponía de los nervios. Hay una compañera de la facultad que creo que toda la facultad se enteraba de que me estaba preguntando cosas menos el docente, pero por lo menos el docente se hacía loco, ¿sabes? Y me ponía nerviosísimo. Y del típico compañero que le preguntaba y no te decía la respuesta. Que te miraba así de rojillo, ¿verdad? Y, claro. No, era lo típico de que se daban la vuelta. No, tenía una que no me acuerdo, no me sé. A mí eso me parece, obviamente, cada uno es como es, pero hay muchas veces que es como, tío, Sí. un B, un C, una respuesta, eso no te cuesta. Eso no te cuesta, no te quita puntos el darle Sí, sí. respuesta a un compañero. Lo que yo creo que con este podcast, después de hablar de estas chuletas y todo esto, como lo ve algunos profesores nuestros, vamos a tener problemas. Y tú sigues estudiando, ¿no? Pero yo ya me ha pasado. Bueno, hablando de los docentes, de los profesores, también depende mucho de quién te toque. Sí. ¿Vale? Porque es verdad que hay ciertos docentes que hacen las clases mucho más dinámicas, mucho más amenas y el contenido casi sin estudiar se te queda. Pero hay otros docentes que no te enteras de la explicación, luego tienes que ir a clases particulares, en fin, suele pasar. Entonces, te quería preguntar, Joana, ¿te ha marcado alguna vez algún docente tanto para bien como para mal? Pues justo tengo de la misma materia 2 profesores que recuerdo claramente. Era historia, que historia siempre, a día de hoy, como ya cuando sales al mundo dices, wow, eso hace parte de mi cultura general, pero en el cole, porque era tan difícil aprenderse la clase de historia con uno de los profesores, él llegaba, buenos días, y empezaba a hablar sin nada, sin hacer preguntas, y empezaba ahí a soltar todo lo que sabía hacía años, y nosotros, pues adolescentes, estás ahí escuchando y te duermes. Pero teníamos otro que lo hablaba con una pasión y decía, ¿se imaginan en ese momento? ¿Se imaginan haber sido mujeres en esa época? ¿Se imaginan haber sido el hombre que le tocaba hacer esto? Entonces te involucraba y decías, wow, de repente la historia se hizo interesante. Entonces justo en la misma materia tenía los dos ejemplos de lo que es un profesor que lleva años enseñando lo mismo, quizás está aburrido de repetir lo mismo, tanto que te lo transmite de esa manera. O sea, que en parte crees que la culpa de todo esto es los años de experiencia y los años de... Las ganas de recordar que estás enseñando, o sea, por más que lleves años enseñando lo mismo, tienes un público nuevo delante de ti, tienes que enamorarlo igual que eso alguna vez te enamoró a ti. ¿Qué opináis vosotros? Ahí lleva Sí, razón. pienso lo mismo. Sí, ¿no? Claro, tener a un profesor a lo mejor que está leyendo diapositivas, por ejemplo, en el caso de la universidad yo hablo, pues no es lo mismo que tener a un profesor que te involucra, te hace actividades más amenas y creo que sí. ¿Podrías archivarnos el nombre del profesor? Pues la verdad que ahora mismo, en unos años puede ser. Yo sí tuve, como por varias etapas, distintos profesores me fueron marcando. Como en primaria tuve, como una tutora se llamaba Paqui, y eso era un amor. Se sentaba contigo, todo lo que te hiciese falta.
Después pasé a la parte de eso y ahí recuerdo mucho un tutor que tuve que se llamaba Luisma y daba conocimiento en medio, que entraba historia y todo eso. Y él nos decía muchas veces el tema de que al final, no sé, si tú no te vas a querer dedicar a historia, pues tienes que estudiártela porque tienes que pasar la materia, pero que tampoco es algo que te vaya a marcar la vida estudiarte X párrafos, ¿no? Y él muchas veces estábamos en los propios exámenes, o no, mentira, en exámenes no. En actividades, por ejemplo, así en clase y te preguntaba, mira, ¿en qué siglo no sé qué? Y a lo mejor estaba así, era el mejor. Y hacía el 21. y él mismo, para tú no sentirte como, joder, que es una tontería en mitad de clase, y te hacía muchos favores y vamos, era súper bueno. Bueno, la verdad que sí, bueno, hay profesores que es verdad que se explican muchísimo más. Verdad que también hay que reconocer que el sistema educativo hoy en día no sé si habrá cambiado. En mi época yo sé que tenía sus hándicaps, tenía sus lagunillas. Creo que con los años se ha ido mejorando, no sé, actualmente creo que eres Sí, depende del profesor, Sí. depende de muchas cosas, del instituto, de la universidad. Hay muchos factores que pueden influir, ¿sabes? Actualmente, pero sí, yo creo que ha habido una mejora respecto Se ha a notado, antes. ¿no? También lo que ella ha comentado de que depende también del instituto, es por ejemplo, hay institutos que te sientes, yo por ejemplo, donde empecé primaria, eso, me sentía como una familia, en plan todos los profesores muy encima de lo que hiciese falta, y después en bachillerato cambié de instituto y era como que, mira, cada uno a su bola, que pase lo que tenga que pasar, y era como un cambio súper drástico que me marcó un montón, era como, joder, en plan, hay que ver qué distintos son dos institutos que están prácticamente al lado, ¿sabes? Claro, y no solo eso, ya pero sí. eso ocurría haciendo, por ejemplo, una FP, que yo, por ejemplo, pasé primero de hacer bachillerato a una FP, el trato cambió, pero cuando pasé a la facultad, cuando pasé a la universidad, Claro. ahí te conviertes en un DNI. Cariño por parte del profesor, yo tuve esa sensación por lo menos. Quería preguntarte también, Joana, típico examen que has aprobado sin estudiar, ¿vale? Este día que se presenta a San Pancracio, su aparición divina de Santigua, y te dice, oye, vas a aprobar. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, claro que sí, más de una vez, y de verdad que decía, lo que menos te esperabas en ese momento, quizás llega un profesor de sorpresa. Se le antojó ese día Sí. un examen sorpresa, dice, y yo era de las que me estresaba, yo tenía que sacar muy buena nota, y cuando me decían examen sorpresa, Joana, tú eras de la que te sentabas delante. sí, delante. Porque, ¿sabes qué pasa? Que aunque parece tonto, cuando te sientas delante del profesor, cuando respondes, sin tampoco ser la que vaya detrás de él, cuando sacas buenas notas, luego cualquier otro fallo que tengas, has llegado tarde, te has fallado algo, luego dicen, no, pero seguro fue algo ocasional porque Joana es buena alumna. Eso te da excusa para una cantidad de Eso me cosas. pasa a mí también. Eso también te pasa a Eso ti. es Joder, a mí me ha pasado. una herramienta. Sí, tienes que suerte. ¿A ti te ha pasado Sí, eso? es una técnica. Es una técnica totalmente total. comprobada. Mira, qué buenos estudiantes, ¿no? Todo, ¿eh? Persuasión. Sí, no, sobre todo. Bueno, vamos a meter un poquito más de chiste a esto, ¿vale? Tenemos una sección que se llama Contesta con lo primero que se te venga, ¿vale? Yo voy a lanzar una frase, vosotros la continuáis y la finalizáis. Si te parece, empezamos por ti, Joana. ¿Te has puesto alguna vez tan nervioso en un examen que Me he puesto a sudar y se me han olvidado las palabras. ¿Qué Quizás es? tocaba escribir algo y de repente la cabeza, sin palabras. te quedabas en blanco? Totalmente. ¿Y qué hacías? Nada, empecé a decir, ve a ver si respondes otra cosa, pero la palabra en concreto desaparecía de mi cabeza. Wow. O sea, que imposible, que no, Imposible. no puedes O sea, entenderlo. tocaba hasta que me calmase, que era como si el Puede ser vocabulario 10, se me 15 minutos desapareciera. Javier, cuando el profesor me pilló, solo se me ocurrió decirle Que no todo lo que parece. No, esto no es una chuleta, esto es discipline, me está sonando los Esto es mocos. desde atrás, Del- desde esto atrás. mío, que va, hombre. no, No. no he hecho esto en la vida. A mí que me conozco de sobra. registre. Claro, a mí que me registre. O no. Mejor no me registre, ¿no? En los calcetines seguro que no. Para ti, si tuviese que elegir entre suspender a toda la clase, pero aprobar yo, o suspender y que la clase pasara el examen, yo diría A ver, que un mojón. yo diría, claro, yo me sentiría muy mal, pero en verdad creo que preferiría no aprobar yo. Preferirías no aprobar tú, pero por... Sí, porque es que ya es como algo... Vamos a ver, yo creo que todos diríamos que preferiríamos aprobar nosotros por el tema de aprobar, pero por otra parte yo creo que también está una parte como de empatía hacia que es Sí. un grupo de personas, ¿sabes? Entonces, no sé. Ojo, examen de selectividad. Examen de selectividad. Es que claro, nos vamos a poner un poquito más. Si es el examen de selectividad, es el último que te falte, ¿sabes? Claro.
todo se decide ahí para que tú entres en la universidad o no, ¿prefieres que el resto suspenda o aprobar tú y pasar? Y verte tú sola en la universidad. Es que no sabría decirte. Yo creo que es muy difícil, es un tema muy difícil. Yo creo, claro, que depende del examen. Por ejemplo, si tú estás en clase, examen mitad de curso, Claro. tienes que seguir viendo a tus compañeros. Si eres tú el único que aprueba, ahí tienes un problema porque va a estar el resto del curso todo enfilado a ti. Enfilado. Claro, si es el último no lo vas a volver a ver. Bueno, pues muchas gracias por venir. Compañeros de Mucho toda la ánimo. vida, que Exacto. no vas a volver a ver y Exacto. después que te... Mucho ánimo. Exactamente. Mucho ánimo en la recuperación. Claro, también depende del contexto. Si es en el instituto, yo por Sí, lo claro. menos yo tenía mi familia. Yo iba ahí Sí. y eso eran mis hermanos. Entonces es diferente. Pero a lo mejor ya en un contexto más de universitario, quiero decir, siempre tienes tus grupos de compañeros, pero es más como... Hay gente que ni conoces. Quería hacer otra cosita ahora que era otra sección que se nos había ocurrido, que era verdad o mentira. Yo os voy a comentar una serie de noticias, de frases, ¿vale? Y vosotros me vais a decir si es verdad o si es mentira. ¿Vale? Vale. Venga. La suelto. Sí. En época de COVID, los alumnos se hacían chuletas en las mascarillas. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Yo ¿Verdad? digo mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque en el COVID estaba en tu casa. Puede ser, ¿eh? Eso Pero es a la verdad. vuelta del COVID teníamos que tener mascarillas ¿Sí? en clase también. Ah, Yo creo que yo sí. esa época no la pillé. Yo pillé la de COVID gordo y exámenes finales en casa y ahí sin mascarilla. Yo no la pillé, pero sí, para mí ya es imposible hacer una chuleta en un boli, yo digo, una mascarilla es súper fácil. Sí, pues a mí me resultaría. Es que, ¿cómo lo ves? Pero sí, dentro de los receitos. Pues efectivamente, ¿Sí? es real, sí, se meten como, se pegan detrás de la mascarilla y lo que no sé es cómo harán para copiar, porque claro, si tienes que estar así no tiene sentido. Sí. Por eso digo. Los he visto en internet y Qué curioso. y las chuletitas van todas organizadas en la mascarilla. Increíble. La noticia. Volviendo al tema que decías de la inteligencia artificial, viene aquí una noticia, que no sé si es verdad o mentira. Dice lo siguiente, la inteligencia artificial aprueba los exámenes para ser médico en Estados Unidos. ¿Verdad o mentira? Pues mira, ya he dicho dos mentiras y voy a decir una verdad. Esto como en el examen, A, B. O sea, ¿Tú qué quiero has dicho decir, mentira? Yo he dicho mentira, la verdad. ¿Por qué? A ver, es que, y además en Estados Unidos. El que Eso gane es esto, ¿gana algo? ¿El que más acierte? por supuesto. Vale. Vale, Todavía yo- no- Aplauso público, ¿no? Sí, De toda la gente. Totalmente. Vale. A ver, pensar que la inteligencia artificial es algo que está ahí. Yo digo que sí. Que viene, vamos, pegadito. Entonces, que te den un título, o sea, que a la inteligencia artificial le den una titulación de medicina. de medicina, Digo que no. tú dices que no. Yo digo que sí. Tú dices que sí, efectivamente, es verdad. Es una noticia que salió hace poco, además, y que decía que la inteligencia artificial iba a diagnosticar, por supuesto, con apoyo de un médico al lado, y lo iba a diagnosticar. O sea, que es una noticia bastante curiosa. Por último, el orden de los exámenes sí altera el producto. Si se hacen al final los exámenes más difíciles, las notas bajan. Yo digo que sí. Que sí, Pues ¿por qué? llega a saturar. Que llega a Después, saturar. En plan, a ver, hacer un examen realmente a mí mentalmente me cansa, ¿no? Y cuando hace, por ejemplo, el mismo día tenías 3 o 4, si el primero lo hace el más difícil antes, el resto te resulta más fácil y lo vas a llevar mejor. ¿Lana? A ver, o sea, es lo que digo, puedo hablar por experiencia propia. Claro, exacto. Sí. ¿Qué es verdad? En mi caso, habría sido verdad. Claro, en mi ¿no? caso también. Correcto, es verdad. Vale, los exámenes es verdad que si alteras el orden, se hacen al final los exámenes más difíciles, bueno, pues seguramente las notas bajan. Y bueno, para ir finalizando, vamos a hablar un poco de noticias de verdad, digamos, que son un poquito más rápidas, que sí que es verdad que nos ha impresionado y que por supuesto la queremos compartir con vosotros, ¿vale? A ver qué os parece. La primera, de la revista 20 Minutos, nos dice: Australia retira el visado a un joven español por llevar 2 paquetes de jamón en la maleta. Te has retirado el visado. Hombre, que para retirar el visado a lo mejor llevaré algo más. ¿No? Seguramente algo llevaría, ¿no? Probablemente, Sí. probablemente. Claro, pues os aclaro, ¿vale? Que es por ingresar al país con objetos de riesgo, ¿vale? Que están sin declarar, y que el pasado 1 de enero, ¿vale? Entraría en vigor una nueva normativa de bioseguridad para evitar, bueno, pues el ingreso también, esto lo entendemos, el ingreso de enfermedades y de plagas al país, ¿vale? Tal y como está la cosa, Sí. pues pasar carne así. Sí. Entonces me había parecido curioso porque además, aparte de la multa, que no sé cuánto pensáis que han podido ser, A ver, pues- si le han retirado el visado,
La multa tiene que ser un poquito más gorda, ¿no? Bueno, Sí. pues os lo aclaro, son de $3.300, ¿vale? Australianos. Eso quiere decir unos 2.000 euros aproximadamente. Y lo gracioso es que, a ver, es verdad que la noticia te dice 2 paquetes de jamón, pero bueno, entrando en ella, nos comentan que entró sin declarar 1 kilo de carne de cerdo cruda. Claro. ¿Vale? Al Oh, ministerio. claro. Algo más tenía que llevar. Ojo a lo que incluía. Incluía 2 envases de jamón, 1 envase de chorizo y otro de caña de lomo. Vamos, lleva Hombre. una carnicería. Tonto no es. Lleva una carnicería encima. Exacto. No sé por qué. Quitando el kilo de carne, lo demás lo podemos poner por aquí Es ahora. tremendo. Pero me encanta el título. Le quita todo por 2 paquetitos de jamón. Además, una cuña de queso, que no sé dónde la metería, pero también incluyó una Para cuña de completar un Dios. poco. para completar. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Un profesor pilla a un alumno utilizando inteligencia artificial para elaborar un trabajo. Lo que tú decías antes, Javier, es una historia real. Y además puedes llegar a continuar. Tú, pues, si quieres, pues te pongo el ejemplo a lo mejor de un cuento, que tú pides que te cuente un cuento. Sí, sí. Y te empieza a desarrollar, y cuando crees que ha finalizado, tú le dices, continúa. Continúa. Y te Exacto. continúa el cuento con otro capítulo, con otro... O sea, es brutal. Es realmente como si tiene fuese fin. una conversación. Efectivamente. Entonces, claro, tú le vas pidiendo más información sobre lo que está hablando, y ahí es donde viene el problema. O sea, ¿hasta qué punto creéis que va a sustituir esto al humano? Al rincón del vago, seguro. Quiero decir, Totalmente se van a perder trabajos por esto. Tema de editores, Sí, tema de totalmente. diseñadores. 100%. ¿Cómo lo ves? 100%, lo admito, no hay cosas que a día de hoy ya estamos viviendo y no lo veíamos, lo que antes un diseñador cobraba por un logo, por realizar un logo, porque era realmente un trabajo especializado, específico, a día de hoy, con una herramienta totalmente fácil, puedes comparar calidad, pero al final el trabajo hecho está. Entonces, Yo no es por asustar a Joana, pero también hay inteligencia artificial Que que tenga diseño. diseña. sí, Cuidado. por eso Claro. yo soy la que digo, y estando Cuidado. en mi área donde el diseño casi siempre fue un poquito intocable, porque se decía todo lo otro, en mi área ya se está viendo, o sea que... Pero creo que, a ver, aunque es verdad que exista y que lo haga y que te facilite el trabajo, eso estará controlado por un humano. Quiero decir, Claro, al siempre final, es. Sí. Tienes que llevar algo detrás que asegure que ese trabajo que ha hecho la inteligencia artificial es correcto. Hasta un punto. Igual que un diagnóstico, como decíamos antes, ¿no? Un diagnóstico médico. Hasta un punto, porque estamos hablando a día de hoy todavía, Claro. es la primera inteligencia que aprueba un examen, todavía va a tener humanos detrás, y dices, pero ¿hasta cuándo? Sí, es curioso, es curioso. Una noticia que dice, un streamer se rompe la clavícula por grabar un directo mientras montaba en bici. O sea, no sé si esto lo habéis hecho alguna vez, eso de streamear, no sé si No. estáis a No, la no, batería. no. Bueno, pues sí, se lo rompe haciendo los directos, ¿vale? En la modalidad de Twitch, ¿vale? En la que el streamer pues decide abandonar en un momento determinado su habitación y llevar a sus seguidores a la calle. Bueno, pues en la misma calle, para hacer turismo un poquito. Yo veo eh, eso, los streamers IRL, que son Sí. estos así andando por la calle y tal, y hay un montón de gente, hay vídeos, por ejemplo, en YouTube, de momentos que no te pensabas que pasarían en un IRL, que son esos directos en la calle, ¿no? Claro. Y es ahí súper random, en plan de que a lo mejor tú estás sentado en la terraza de un bar y justo al de al lado le roban el bolso. Y se está viendo en directo. Es una locura eso. Es tremendo. Además, en este caso, el chaval, por lo que se ve, iba en la bicicleta, ¿vale? Tan tranquilo. Y claro, quiso llevar las dos cosas para adelante, ¿vale? O sea, mirar el chat mientras conducía la bicicleta. Dos cositas que no se pueden Pero combinar. debería. Además que para eso, no sé si nos pasa a algunas personas que no sabemos hacer dos cosas a la vez. Eso de, no sé si habéis probado a lo mejor a limpiaros el oído mientras os cepilláis los dientes. No. Probadlo, porque es Claro. horrible. O sea, no se puede, es imposible. Bueno, chicos, con esto concluye nuestro primer podcast. Espero que os haya entretenido. Muchísimas gracias por asistir. Nada, Gracias a gracias a ti. vosotros. ¿Habéis disfrutado? Sí, muchísimo. Muchísimo, ¿no? Vale. Y a vosotros os esperamos en el siguiente podcast de A Tu Bola. Ya está. Chao. Hasta luego.